Muy bien, el día de hoy les quiero mostrar cómo yo utilizo el rango asiático. ¿Para qué lo utilizo? Hay personas que lo usan para otras cosas, pero yo lo uso como liquidez. Primero les voy a dar el horario. Yo uso un indicador que se llama Killzone, lo pueden buscar, em, y le pueden poner estos mismos parámetros. Básicamente lo tomo en cuenta en el horario de New York. Desde las 5 de la tarde o 17 horas en horario de New York hasta las 23 horas. En ese horario es que yo tomo en cuenta el rango de Asia. Entonces, ¿para qué yo uso este horario? Fíjense que el indicador me marca un recuadro desde las 17 horas, como les comenté, aquí, desde las 17 horas hasta las 23 horas, hasta aquí. Ok, ¿qué hago yo em, con ese rango asiático? Una de las cosas, porque no es la única manera de utilizarlo, pero una de las cosas que yo hago con este horario es lo siguiente. Les voy a poner un ejemplo en un dibujo. Vamos a suponer que tenemos un escenario. Vamos a usar otro color. Momento. Ok, vamos a suponer que yo tengo un escenario más o menos así. Ok. Y justo desde ese punto inicia el rango asiático. Vamos simplemente a suponer que aquí son las 17 horas. Bueno, vamos a ponerlo, ya aquí eran las 17, mira, ahí está. Aquí son las 17 horas. Desde ese momento comienza a formarse el rango asiático. Por lo general, en este horario, el precio suele acumular, suele lateralizarse. No todo el tiempo tiene que ser así, pero por lo general pasa eso. Entonces, cuando comience este horario, primero que no se debe operar dentro de este horario, o sea, yo no lo recomiendo, porque primero que los spreads son mucho más anchos de lo normal, y lo segundo es que, como les comenté al principio, este es un horario que yo considero como liquidez, es decir, cuando abre Londres, los máximos y los mínimos de Asia pueden eliminarse. Entonces, vamos a suponer que hasta las 23 horas. Vamos a poner aquí las 23 horas. Las 23. Aquí está. Sabemos que London Open es a la 1 de la mañana, horario de New York. Si pueden ver acá, UTC-4, horario de New York, para que tomen en cuenta eso. Entonces, bueno, vamos a simplemente ver que el precio en Asia se mueve de una manera u otra. Pero entonces, ¿qué hago yo acá? El indicador lo marca solo, me marca un recuadro del máximo, del último máximo, el más alto, y el mínimo más bajo de todo ese horario. Esto es lo que hace el rango asiático, ¿ok? Y supongamos que tenemos un análisis, algo así. Entonces, ¿qué tengo que mirar yo luego de que el rango asiático cierra? Es decir, para el Open de Londres o puede ser en New York también, pero más que todo en Londres. Yo marco el alto más alto del rango asiático y lo tomo como liquidez. Lo llamo, bueno, no solamente yo, mucha gente le llaman buy side liquidity, que significa liquidez por encima de los máximos. Y al último mínimo se le llama sell side liquidity, que es liquidez por debajo de los mínimos. Marcamos así y marcamos así. ¿Qué tomo en cuenta yo luego de que ya está creado el rango asiático y que ya se marcaron los máximos y los mínimos? Puedo buscar un bloque o una zona de oferta si quiero vender
o si mi análisis indica que está bien vender. Lo interesante de esto es que se tienen que enfocar o traten de enfocarse en los bloques que están por encima o por debajo de los últimos mínimos o máximos más altos o más bajos de ese horario. Esto le da un poco de efectividad, un poco más de efectividad, un poco más de lo normal, de efectividad a las entradas. Te puede ayudar mucho con las entradas. Entonces, bueno, vamos a suponer que yo tengo acá marcado em, una zona de oferta y por acá tengo una zona de demanda. Por lo general, el precio puede hacer cualquiera de las dos cosas. El precio puede subir. Ay, otra vez. Ok, el precio puede subir, elimina el rango asiático y se utiliza el bloque que está más cercano al máximo para vender. Entonces, yo aquí puedo vender. Este es un setup que a mí me funciona mucho. Yo sé que a ustedes también les puede funcionar. Esta es una de las cosas que puede hacer el precio. Como también puede eliminar la parte de abajo. Voy a eliminar esto. Eliminar la parte de abajo, este mínimo. Toca el bloque más cercano a ese mínimo. Y desde esta zonita se puede comprar. Se puede comprar con confirmación de lower time frame, se puede comprar directamente en bloques de 30 minutos, de 15 minutos. Pero bueno, esto es lo que les quería mostrar. Primero, que entiendan cómo yo uso el rango asiático en algunas ocasiones. Bueno, vamos a volver al gráfico y pueden ver algo muy parecido al dibujo. Fíjense acá. ¿Qué tenía yo luego de mi rango asiático? Tenía principalmente una estructura alcista. O sea, fíjense acá cómo tengo em, un higher low bien claro. Estamos en una temporalidad de 5 minutos. Pero bueno, todo eso se lo analicé en 15 minutos. Eso fue en 15 minutos. Fíjense que el bloque, el bullish o la zona de demanda, como lo quieran llamar, se puede llamar de cualquier forma. Lo tenía marcado aquí en una temporalidad de 15 minutos, donde había imbalance, tenía todo. El precio no llegó ahí, pero pude aprovecharme de las ventas. Fíjense, fíjense cómo utilicé yo el rango asiático este día. Ok. Aquí pueden ver que el rango asiático se sombrea desde las 17 horas hasta las 23 horas. El máximo más alto que creó el rango asiático fue este. Fíjense que le puse Buy Side Liquidity y el mínimo más bajo fue este. Entonces, ahí le puse Sell Side Liquidity. Pude comprar y pude vender. La compra se me fue al break-even y la venta se fue al take profit. Les explico paso a paso la entrada. El precio tenía una zona de oferta acá arriba, fíjense acá, sin mitigar, tenía este máximo que tengo por acá, este máximo que ven aquí, también sirve como liquidez. Este servía como liquidez, pero lo importante aquí, el máximo más importante aquí era este. Ese era el que yo necesitaba que el precio eliminara. Toca mi punto de interés y comienza a crear una estructura bajista. Aquí tenemos un lower high y aquí tenemos un lower low. Ok. En esta estructura bajista tenía este bloque grande en el extremo. Voy a eliminar esta.
línea. Tenía un bloque en el extremo, pero en su momento yo todavía no podía vender porque el precio estaba muy abajo. O sea, tenía que esperar a que el precio llegara por allá arriba para intentar vender. En este punto tuve un stop loss. ¿Por qué? Porque bueno, ya había eliminado la parte de arriba del rango de Asia, no pude entrar en ventas por allá arriba. Entonces estaba intentando buscar ventas aquí abajo. Fíjense que tenía un order flow bajista, tenía lower high, lower low, entrada, lower high, lower low, otra entrada. Esto sirvió como liquidez. Estuvo muy bueno esa parte de ahí. Marqué mi zona, mi última zona de oferta. Y aquí intenté vender. El precio se me va al stop loss. No pude proteger en break-even porque estaba muy cerca al precio actual todavía. Pero pude identificar que en esa misma zona de oferta, y aquí es cuando se dan las reacumulaciones, en esta zona, el precio rompe a la alza el punto donde yo había entrado en venta. Y bueno, compré en esa zonita como una entrada de reacumulación. ¿Y por qué compré? Porque sabía que la estructura mayor estaba aquí. O sea, este era mi último lower high y estaba dentro de un complex pullback o de un retroceso, como lo quieran llamar. Fíjense que este mínimo eliminó el último mínimo de Asia, pero cuando el precio lleva mucha liquidez, ok, lo que les decía es que el, el precio cuando toma liquidez del mínimo de Asia o el máximo de Asia, no todo el tiempo va a llegar al punto de interés del original. ¿Por qué no llega al original? Porque el precio lleva mucha inyección de liquidez. Entonces, cuando el precio no tiene mucha liquidez, hace retrocesos profundos. Pero cuando el precio tiene mucha prisa de avanzar de un punto a otro, los retrocesos son superficiales, no son profundos. Entonces ahí es cuando se utilizan este tipo de entradas. Entonces, bueno, mi intención era comprar hasta la eliminación de este bloque. Recuerden que aquí ya tenía un stop loss. Esta entrada cuando ya tengo 1.3, 1.4, protejo en break-even. Entonces, bueno, yo estaba esperando ventas. Recuerdan que teníamos una estructura bajista en esta área. Tenemos aquí un, un lower high, tenemos un lower low. El precio llega a ese punto de interés, crea otro lower low, se llevó el máximo de Asia. Entonces, el que tiene interés ahora es este. Este es mi punto de interés. O sea, el precio cuando llega a esa zona, obviamente yo le iba a poner cuidado, pero todavía no iba a sacar esto porque realmente no sabía si lo iba a respetar o si iba a seguir subiendo. Entonces, bueno, dejé esta entrada protegida, esperé a que el precio tocara mi punto de interés. Fíjense que se llevó el último alto, más alto, cercano al punto de interés que ya había marcado en la otra temporalidad. Creo que era M5, sí, M5. Y luego el precio sí llega al punto de interés. No entré directamente ahí. Me fui a 3 minutos. Me fui a 3 minutos.
¿Y por qué también intentaba vender todavía? Porque el precio no había llegado acá. Mi análisis indicaba a que todo el complex pullback, todo esto que está cayendo, 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 iba a caer por lo menos hasta acá. De hecho, luego ahí quería comprar, pero bueno, no llegó. Entonces, aquí en 3 minutos pueden ver lo siguiente. Voy a eliminar esto para que puedan ver la entrada. Es como una confirmación de una temporalidad mucho más pequeña. El bloque de arriba fue marcado en 5 minutos. Esta confirmación fue en 3 minutos. Yo esperé a que el precio llegara a tocar el punto de interés, luego hiciera un bajo y me dejara un bloque sin mitigar. O sea, el bloque sin mitigar era este. Una vez la vela verde entra a ese bloque, puse mi entrada. El stop loss arribita de ese punto de interés. No hay necesidad de ponerlo por allá tan arriba. Ahí fue mi entrada. Y mi take profit iba en el mínimo que ya se había creado, es decir, mi último lower low. No hay necesidad de tomar entradas tan largas porque realmente uno nunca sabe en dónde el precio se puede devolver. La única manera que yo tome entradas muy largas es que esté a favor de la tendencia. Y a favor de la tendencia era si el precio me tocaba este bloque. Si el precio tocaba este bloque, ahí yo podía comprar y podía dejar correr una entrada muy larga, pero no era el caso, quería vender y estaba vendiendo en complex pullback. Entonces, por eso dejé únicamente seleccionado como take profit el mínimo que ya se había creado. Es como una forma de garantizar mi take profit. Bueno, aquí tenemos, fue un 1.7, 1.8 casi. Y bueno, nada, espero que este video les haya gustado y nos vemos en la próxima sesión. Chao, chao.